Hola, buenas tardes a todos, auditorio que nos está acompañando el día de hoy en línea y en presencial. Quiero agradecer su presencia y vamos a tener el día de hoy el segundo conversatorio que se celebra como parte de la conmemoración del 30º aniversario luctuoso de Manuel Enríquez. Yo soy Susana Enríquez, su viuda, y en la mesa me acompañan distinguidos intérpretes, un historiador, pero sobre todo amigos muy queridos, compañeros de vida y que además pudieron compartir experiencias con Manuel Enríquez desde el punto de vista de amistad y profesional. Para empezar, quiero presentar a la cantante mezzosoprano Adriana Díaz de León. Ella inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, fue fundadora del Taller de Ópera de la Universidad Veracruzana, único en su género en Latinoamérica, en 1977. Como verán, en este conversatorio vamos a hablar de Manuel Enríquez, el músico de su tiempo. Y todos los participantes de aquí también han sido y son artistas de su tiempo, participantes de la historia y de la vida cultural de México de su tiempo. Estrenó la ópera, volviendo a Adriana Díaz de León, estrenó la ópera Trouble in Tahiti de Leonard Bernstein con la Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Luis Berber. Participó en su primera de muchas decenas de novena sinfonía de Beethoven con la Sinfónica de Berlín bajo la dirección de Günther Herwig. Desde ese entonces fue solista de todas las orquestas mexicanas, asimismo de la Orquesta Sinfónica de Oklahoma en Alexander Nevsky de Prokofiev, bajo la dirección de Luis Herrera de la Fuente. Participó en la inauguración del Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la Atlántida de Manuel de Falla, Ernesto Halter con la Sinfónica de Madrid, bajo la dirección de José Luis Cobos. En el Festival Europalia en Bruselas, Bélgica, con la Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección de Francisco Sabín. Su repertorio abarcó obras como Sherezada de Maurice Ravel, Kindertoten, Lieder eines verenden Gesellen, segunda y cuarta sinfonías de Mahler, Les Nuits d'été de Berlioz, Chants d'Auvergne de Canteloup, Westendonck, Lieder de Wagner, Cantata según San Mateo y San Mateo de Bach, Cantata Juana de Arco y Misa Solemne de Rossini, Misa de Coronación y Requiem de Mozart, y el Requiem de Verdi, entre otras. Estrenó e interpretó obras de los más prestigiosos compositores mexicanos como Manuel Enríquez, Mario Lavista, Manuel de Elías, Daniel Catán, Federico Ibarra, Hilda Paredes, Gabriela Ortiz, Ana Lara, María Granillo, Federico Álvarez del Toro, Marcela Rodríguez, Aurelio Tello, Francisco Núñez, Ricardo Son, Juan Trigos, entre otros. La maestra Díaz de León tiene también grabaciones donde se ha interpretado la novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, el Canto de los Volcanes de Federico Álvarez del Toro con la Orquesta Sinfónica del Estado de México también, Llana de Federico Álvarez del Toro con la Filarmónica de la Ciudad, México Contemporáneo con el pianista Óscar Tarragó, México Moderno con el pianista Alberto Cruz Prieto, Canciones del Ocaso de Manuel de Elías con la Orquesta de la Universidad de Guanajuato, Décima Muerte de Federico Ibarra con Grupo Onix y de Cachetito Raspado, ópera de Juan Trigos y bajo su dirección con la Camerata de las Américas. Actualmente se dedica a la docencia, actividad que lleva realizando desde hace 16 años. Le cedo la palabra a la maestra Adriana Díaz de León. Gracias. Bueno, primero llegó la invitación de Susana para participar en este conversatorio, lo cual me llenó de emoción, de orgullo. Respondí inmediatamente, claro que sí, todo. Y después me cayó el 20 de, Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿No? Se me vino un cúmulo de emociones porque llevo apartada del mundo del canto y de pararme en Bellas Artes y realizar conciertos y todo hace muchos años. Entonces se me vino toda esa época de recuerdos y de experiencias, de emociones, me consumió el llanto,
y extraño tanto al maestro, pero yo lo conocí desde hace muchísimos años en el Conservatorio Nacional de Música. Cuando yo entré al conservatorio fui a estudiar guitarra clásica, pero me hice de un novio que era muy amigo de Mario Lavista. Resulta que se creó el taller de composición en el conservatorio y era un lugar prohibido para todos los alumnos porque ahí tenían instrumentos importantísimos como pianos y demás, de Julián Carrillo, afinados en cuartos de tono, y entonces para que no entráramos los alumnos a hacer payasadas y jugar con las arpas y demás. Pero llegaron también los sintetizadores, unas cajas enormes que veíamos pasar y veíamos transcurrir a Manuel Enríquez, a Héctor Quintanar, a Manuel de Elías, Mario Lavista, Federico Ibarra, Alicia Urreta, Julio Estrada, entre otros, ¿no? Entonces, por estar de novia con este niño, amigo de Mario, nos invitaron a varios alumnos a participar en un concierto en la UNAM, en la cual tuvo mano total tanto Manuel Enríquez como Mario Lavista, para hacer música contemporánea. Ahí me tocó participar con una flautita dulce, y era de madera, no era de plástico, para hacer música aleatoria, una pieza donde me dijeron, pues tú aquí está tu partitura y tú lees en orden, o te vas saltando los compases, o lo haces en reversa, o como tú quieras, pero tienes que completar y leer toda la obra de principio a fin. Y el público caminaba entre nosotros. Después hubo otra obra en la que inflábamos unas bolsas de papel y a la indicación del director las rompíamos, y entonces entraba otro amigo, Marco Antonio Anguiano, guitarrista que ya murió desgraciadamente, batiendo un huevo, batiendo como si batiera un huevo en un plato con un tenedor, y en donde fue haciendo diminuendo y ralentando perfecto. Otra amiga, Kitia, participó haciendo Cluster de John Cage, y que consistía en que ella era muy bonita, con un pelo largo, precioso, rubio, y entonces ella se dejaba caer sobre el teclado, pisando el pedal para sostener el sonido, y se quedaba así dormida con el pelo, y todos decían, ay, wow, ¿no? Qué padre. Después hubo otro concierto muy impresionante en Bellas Artes, donde de música contemporánea, con imágenes animadas por sonido. Ese concierto fue inolvidable, fue maravilloso. Las imágenes, los colores primarios, ¿no? Que se mezclaban y jugaban al sonido de la música. Decíamos, ellos nos inyectaron esa inquietud por la música de nuestro tiempo, porque en el conservatorio era muy rígida la educación, ¿no? No, en armonía no puede haber quintas justas, paralelas, todo era así, ¿no? Entonces... Perdón, Adriana, ¿de qué año estamos hablando? Del 72, 73. Muchas gracias. Gracias, sí, para el público. Sí, y yo ingresé al conservatorio en 1970, ¿no? Estaba Francisco Sabín de director del conservatorio, y después vino Manuel. Entonces yo regresé al conservatorio, pero ya ahora sí, porque para estudiar canto, porque pues todavía no sabía que quería cantar en aquella época. Entonces después hubo unas audiciones para la Universidad Veracruzana, donde para fundar el primer taller de ópera de toda Latinoamérica. Teníamos una beca sueldo maravillosa, y era estudiar todo el santo día, clases de esto, del otro. Fue cuando entonces estrenamos la ópera de Leonard Bernstein, el Trouble in Tahiti, que fue una puesta en escena verdaderamente fantástica.
En aquella época, Jalapa pues tenía un estandarte altísimo a nivel cultural, mucho más alto que la Ciudad de México, quiero decir, ¿no? Estaba Julio Castillo en teatro, existía incluso un taller de fotografía, se filmaron películas, bueno, era hasta el ballet folclórico, se movían todos igualito al mismo tiempo, batían los vestidos, no, era fantástico. Ahí conocí al maestro Armando Lavalle, a Raúl Ladrón de Guevara, que me pidieron, bueno, me ofrecieron que se interpretaba sus canciones, incluso Armando Lavalle, que era simpaticísimo, me escribió una canción y entonces pues yo muy feliz la estrené y yo creí que me la había aprendido perfectamente de memoria en un concierto que era pura música de Raúl y de Armando Lavalle, y que me equivoco. Y entonces el maestro Raúl, el Ladrón de Guevara, estaba como loco en el piano, yo saltaba de aquí para allá, de allá para acá. Total que quedó padrísima la canción. Y entonces ya le pido al maestro que suba para que demos gracias juntos. Y el maestro nada más me agarra de la mano y me dice, ya ni la chingas. Entonces, fue muy divertido. Pero después, pues ya tenía más invitaciones para participar aquí en la ciudad, y entonces ya también empecé a participar en los foros internacionales de música nueva, y ahí me llevó de la mano Mario Lavista, porque me escribió unas canciones preciosas, las canciones con textos chinos, las canciones chinas muy bonitas. Y entonces pues ya empecé a participar. Luego hubo un concierto con la Sinfónica Nacional en homenaje a los 70 años de Octavio Paz, con la Sinfónica Nacional, y no me acuerdo quién era el director, ¿te acuerdas? No recuerdo, Sergio. No recuerdo. Sergio, no creo que Sergio, no me acuerdo. El caso es que fue en el Cervantino, en el 84. El caso es que ahí participamos incluso como, según el público, así, Octavio Paz se había vuelto de derecha y entonces hubo amenaza de bomba en el Teatro Juárez, bueno, pero al final se llevó a cabo el concierto y toda la cosa. Después fui invitada a hacer conciertos y participar en la India, en Nueva Delhi, de la Semana Cultural de México en la India, y ahí hubo otro homenaje a Octavio Paz, uno primero privado en la Residencia de México en Nueva Delhi, donde asistió Octavio Paz y su esposa. Entonces, cuando terminé de cantar las canciones de Mario Lavista, las que estrené con la Sinfónica Nacional, que se llama Hacia el Comienzo, cuando terminé, me acerqué se me acercó el maestro Octavio Paz y me dijo, esos poemas yo los escribí en esta casa dedicados a esta mujer, a su esposa, a María José. Entonces fue muy emocionante. Bueno, el caso es que después yo me fui a vivir a España, que me casé con un español, bueno, y ya viviendo allá, Manuel Enríquez me llama y me dice, oye, quiero que participes en la inauguración de una exposición de México en el museo, en el Reina Sofía, y va a estar la reina y todo, y quiero que cantes algo de música mexicana. Allá está viviendo el maestro Salvador Moreno, por favor búscalo, a ver si él te puede acompañar. Bueno, entonces busqué al maestro Salvador Moreno, que vivía en Barcelona, y le dije, maestro, mire, quisiera usted participar en este concierto, me acompañaría. Dice, no, yo hace años que no toco ni nada, así que, pero le mando mi libro de canciones con mucho gusto. Y total que no llegaban las canciones. Por fin, le volví a llamar al maestro, le dijo, maestro, fíjese que no me ha llegado las partituras.
y me dice, ay, qué bueno que me llama. Mire, es que yo tenía el papelito encima de mi escritorio y entró el viento y se voló, pero qué bueno que me llama, así lo vuelvo a apuntar, y ya le mando la partitura y finalmente llegó. Al no poder el maestro, entonces busqué a María Elena Barrientos, o sea, que Manuel me dijo, busca a María Elena. Y María Elena Barrientos era una pianista espléndida, vamos, o sea, de esas que le salpicabas así en una partitura, pintura, y te lo tocaba todo a tiempo, y alucinante. Entonces fuimos a la Embajada de México en España, a decirles, oiga, recibimos esta invitación, queremos saber, total que el agregado cultural dijo, es que a la reina Sofía no le gusta la música, así que no van a poder tocar, no debe haber música ahí. Cuando pues, la reina Sofía era una melómana, es una melómana fabulosa, pero bueno, total, más adelante, Manuel me llama para participar en la Feria del Libro en Aix-en-Provence, otro homenaje a Octavio Paz. Y entonces ahí me tocó interpretar Mariposa de Obsidiana de Daniel Catán, acompañada por Daniel Catán, Hacia el Comienzo de Mario Lavista, acompañada al piano por Mario Lavista, y Manantial de Soles de Manuel Enríquez, que es una obra que él, que se hizo en principio con la Sinfónica, que era para soprano, o sea, la original es para soprano y narrador, y entonces Manuel nada más me habló y me dijo, a ver, ¿de qué nota llegas? Y sas, y ya, Sí. Y punto. Perdón, puedo agregar. En este concierto, Manuel Enríquez hizo una versión de Manantial de Soles para mezzosoprano, narrador y grupo de percusionistas, que se estrenó en Aix-en-Provence con el grupo de percusionistas de Estrasburgo. Adriana como la cantante y Mario Lavista como el narrador. Y Manuel Enríquez dirigiendo. La obra. Uh-huh. Bueno, estudiamos muchísimo, cada quien por su lado, y un día antes del concierto tuvimos el ensayo general con Manuel, y como salió bien a la primera, dijo, vámonos a cenar, y yo, ¡ay! Y todos dijimos, no, por favor. Nosotros decían, encore. Bueno, el caso es que, pues así nos lanzamos, y salió bien, salió muy bien. Perdona, Diana, te puedo preguntar, ¿cuál fue realmente toda tu experiencia en la relación con Manuel y en la interpretación de la música contemporánea y en el estreno de las obras? ¿Cómo sentías tú esa energía de Manuel hacia los jóvenes cantantes o los nuevos intérpretes? Bueno, Manuel, musicazo impresionante, y sabía muy bien escribir para la voz. Sí. Entonces, la experiencia con Manantial de Soles, que para mí es pues la obra más importante que he podido cantar de él, es hermosísima, es enorme. Cómo te lleva, cómo se llega a ese diálogo con el narrador, ¿no? Cómo se va tejiendo, y con los instrumentos, 6 instrumentos de percusión y piano, cómo se teje todo. Bueno, y fue una experiencia maravillosa, de gran satisfacción. Uh-huh. Sí, que luego ya no sucedió la misma historia con la cantata que hicimos en Querétaro. La cantata Juárez. La cantata Juárez, no. La cantata, la visión de los vencidos. La visión de los vencidos fue tremenda. Bueno, después, Manuel, más adelante, cada vez que llegaban Susana y Manuel a Madrid, siempre me hablaban, me buscaban, queremos verte, pero a ti solita, porque Manuel no podía ver ni en figuritas a mi marido español. Entonces me invitó a
a participar en México a Work of Art en Los Ángeles, y ahí estrené una obra de un compositor americano, Thomas Pasatieri, con el Cuarteto de la Ciudad de México, e hice un recital de música mexicana, de puros compositores mexicanos, con Francisco Núñez al piano y yo en la voz. Ese día del concierto yo no podía ni abrir la boca, estaba muy nerviosa, muy en un momento de mi vida muy difícil, de sigo con el canto, ya lo dejo, ¿qué hago de mi vida? Estaba muy mal con mi matrimonio y todo, y Manuel lo veía, porque Manuel era un ser humano maravilloso. Y así que ya en el momento del recital, ya está todo el público y Manuel se sienta en el centro y me hace así, ¿no? Se pone la mano detrás de la oreja, como diciéndome, a ver qué me vas a dar. Y entonces eso fue un búmbales, ¿no? Bueno, salió tan padre ese recital que él, tiempo después vino, me entregó un cassette, porque pues, todavía usaba eso, y él dice, yo saqué uno para mí porque me gustó mucho ese recital. Y entonces ahí ya decidí quedarme a vivir en México y reintegrarme al mundo musical de mi país. En fin, en Querétaro pues estrenamos, después me integré al grupo Solistas Cantantes de Ópera de Bellas Artes y hubo muchos conciertos, en los foros, etcétera, recitales. Luego, bajo la dirección de Sergio Cárdenas, con la Orquesta de Querétaro, estrenamos La Visión de los Vencidos. Por exceso de presupuesto, solo tuvimos un ensayo único y general en la mañana, y en la noche era el concierto. Punto. Esta obra es para mezzosoprano, barítono, coro y orquesta. Y ahí estaban Manuel y Susana en el ensayo general, y de pronto empieza, ¿sabes? El primer acorde, entro, y Manuel para. Es si natural, no es si bemol, pero es que es que había un clúster junto a mí, y él solo me había puesto en la partitura sí, pero no bemol, sino natural. Entonces, bueno, un desastre. El barítono cantó lo que le dio la gana, improvisó y yo tenía que tomar notas de lo que él iba terminar, con la nota que terminaba su frase, yo tenía que entrar haciendo mi intervalo mental, etcétera, y él cantó cualquier cosa, no lo que estaba escrito. Para llegar esa noche al concierto a mí se me salía el corazón y decía, Dios mío, por favor, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y luego más adelante se repitió y el barítono ya le atinó más a lo que estaba escrito. Porque pues, es una falta de respeto, no interpretar lo que el compositor escribió, ¿no? Él se tomó tiempo pensando, creando, imaginando el sonido, la frase, etcétera, y que tú no lo hagas, pues es una falta de respeto. Igual mis compañeros operísticos me criticaban, ay, ¿a ti por qué te gusta hacer esa música de debut y despedida? Me decían, y yo furiosa, digo, porque es nuestra obligación como intérpretes hacer e interpretar la música de hoy, la música que se está creando hoy. Si no, no se va a dar a conocer nunca. En fin, pero ellos prefieren Verdi. Todo. Bueno, una mañana, escuchando las noticias, como siempre, escucho que dice, muere el compositor mexicano Manuel Enríquez y todo. Bueno, ahí me desbaraté. Y que en Bellas Artes el velatorio y homenaje de despedida y no sé qué, bueno, ahí encargué las cosas como pude y me fui en metro, ¿no? Para llegar a tiempo lo más rápido posible a Bellas Artes.
Llegué muy a tiempo porque ahí iban llegando la carroza y una Susana hecha pedacitos. Ni siquiera se podía sostener en pie. Fue alucinante porque Manuel, no solamente el compositor, el creador, el impulsor, el que nos acogió en sus brazos a muchos, y que como hijos, que él nunca quiso tener hijos propios, pero nos tuvo a muchos. Dejó un gran vacío, porque pues ningún otro ha tenido el coraje que tuvo Manuel para impulsar nuestra música y la música de diferentes compositores de diferentes países y todo, y ya no existe esa garra. No, Manuel no solamente es un músico de su tiempo, sino de todos los tiempos, ¿no? Un luchador, un no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Y él nos inyectó un poco de ese coraje, de esa valentía, tratando de convencernos, en mi caso, si puedes, órale, vamos, adelante, camina, anda tu camino. Así que, pues siempre estará en mi corazón, en mi memoria, ese gran hombre que nos dio tanto, no solo a individuos, sino a este país, y de llevar el nombre de México muy en alto. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Muy emotivo y muy sentido. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con la maestra Pilar Urreta. Gracias por acompañarnos, Pilar. Pilar López Urreta nació en la Ciudad de México en 1954. Es coreógrafa, bailarina y performer, investigadora y docente. Hija de la compositora Alicia Urreta y del fotógrafo Nacho López. Estudió danza, música, teatro, cine y fotografía. Es analista de Movimiento Laván, generación 1979, por el Instituto Laván de Estudios del Movimiento de Nueva York. Habiendo estudiado con su fundadora y pionera de estudios semáticos, Imgar Barteniev, y con Virginia Reed, especialista en lenguajes escritos de la danza y reconstrucción coreográfica, entre otros especialistas. Residió en la ciudad de Nueva York durante 12 años, donde también estudió con dos de los coreógrafos norteamericanos más representativos del siglo XX. Alvin Nicolais, quien le otorgó una beca para estudiar en su escuela durante los 3 años del programa para bailarines coreógrafos, y con Merce Cunningham, con quien también estudió en su escuela durante 3 años. Pilar fue miembro de la importante compañía de vanguardia Keita Case Moving Earth de Nueva York. Es licenciada en Ciencias de la Educación, con estudios de Filosofía y de Maestría en Historia del Arte por la UNAM. Es docente en la licenciatura en Coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL. Ha publicado 2 libros, Rutas Integradoras de la Creación Coreográfica y El Universo Intangible de un Arte Corpóreo, con Aculta IMBA, así como ensayos para diversas publicaciones. Con más de 100 obras estrenadas profesionalmente como solista y como creadora y directora de su compañía Artes Transformáticas de Pilar Urreta, ha realizado giras en la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, España e Israel. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en varias ocasiones, ha recibido diversos reconocimientos: la Medalla al Mérito otorgada por el Centro Veracruzano de las Artes y el Centro Nacional de las Artes por su labor pionera, académica y de difusión del análisis de Movimiento Laván en México, 2009. El Premio Nacional a la Excelencia Académica en 2011. Primer lugar nacional otorgado por el IMBAL. El reconocimiento a su labor como precursora en la danza por el Instituto de Cultura del Estado de Morelos en 2012.
En 2019 estrenó su obra El Signo en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, con la que celebró 50 años de dedicarse ininterrumpidamente a la labor dancística profesional. En 2023 recibió el homenaje Una vida en la danza, otorgado por el CENIDANZA José Limón e Imbal. Pilar continúa creando coreografía, enseñando, escribiendo y haciendo fotografía y video. Tiene en preparación 2 libros, Nacho López, su legado fotográfico para la danza, e indagaciones en torno a los procesos de análisis de movimiento Laván en la actualidad. Tiene un canal de YouTube donde la pueden encontrar, Pilar Urreta, Jaguar Danzando y Pilar Urreta. Tiene un blog también, Pilar Urreta, blogspot.com, donde la pueden encontrar. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a la maestra Pilar. Muchísimas gracias, Susana, gracias por la invitación, gracias a todos por estar aquí y a los que nos ven también por estarnos viendo. Mixteria es el título de una obra de Manuel Enríquez en la que un personaje femenino se mueve entre la introspección y la expresión amplia y abierta en defensa de su individualidad. Yo estrené Mixteria, obra de teatro musical de Manuel, como coreógrafa y bailarina el 15 de diciembre de 1973, en el Teatro del Estado de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Alicia Urreta, mi madre, era la pianista de la obra, que incluía también la participación de un actor, que en esa ocasión fue Enrique Veraza. A algunos de ustedes les sorprenderá el año en que la estrenamos. Sí, 1973, hace 51 años. Yo tenía 19 años, pero ya estaba bailando profesionalmente desde 1969 y mi primera coreografía la realicé en 1972, Icnocuicatl, Cantos Tristes, con música original de Alicia Urreta, mi madre, estudio para guitarra número 1. A la distancia, pasados tantos años, me sorprende mi atrevimiento al coreografiar una obra de Manuel. Pero en realidad fue un suceso, sí, muy importante para mí y sin embargo muy natural, porque es el medio en el que yo nací, una afortunada circunstancia que me permitió desarrollarme profesionalmente como coreógrafa y bailarina desde muy joven. Si me preguntan cómo conocí a Manuel Enríquez, en realidad Manuel estaba presente desde que puedo recordar, porque él y mi madre eran compañeros y amigos, miembros ambos de la Orquesta Sinfónica Nacional, una larga amistad, fructífera y feliz en general, con una que otra confrontación por diferencias de orden organizativo, pero no estético. Siempre se reencontraban y continuaban colaborando. Alicia ingresó a la Sinfónica Nacional en 1948, como consta en documentos oficiales, habiendo realizado su examen de oposición frente a un jurado conformado por el maestro Carlos Chávez y el maestro Sandy, entre otros. A esa generación de músicos también pertenecieron Gildardo Mojica, Samuel Saloma, etcétera, músicos brillantes, comprometidos con la música mexicana, solidarios compañeros que forman parte importante de la música de concierto, tanto clásica como contemporánea en nuestro país. El 6 de diciembre de 1974, al año siguiente del estreno de Mixteria, estrené la obra Trauma, también de Manuel Enríquez, dentro del primer Festival Hispano-Mexicano de Música Contemporánea, creado por Alicia Urreta y el compositor español Carlos Cruz de Castro, que se realizó en la librería del Ágora en la Ciudad de México. Esta era la dotación, o por mejor decir, el reparto sonoro escénico, como aparecería en el programa de mano. Bailarina y coreógrafa, Pilar Urreta. Actores, Macrosfilio de la Vara y César Brito. Percusiones, José Hernández. Piano,
Alicia Urreta, electrónica, Carlos Cruz de Castro. En Trauma, el compositor plantea la integralidad de todos los performers, donde movimiento escénico, movimiento coreográfico y música electroacústica e instrumental juegan entre sí y crean una conversación múltiple en varios niveles. Importante decir que no era una improvisación, sino una obra detalladamente escrita, cuya partitura aún ahora es sorprendente por sus innovaciones tanto sonoras como gráficas. Si Manuel me confiaba ahora el estreno de Trauma, era, quiero pensar, porque le había complacido mi versión de Mixteria. Trauma también se presentó dentro de un programa de teatro musical que se realizó en el Teatro de Arquitectura de la UNAM a través de su departamento de música el 10 de febrero de 1975, un programa conformado además por una obra del compositor español Carlos Cruz de Castro llamada El momento de un instante, que también coreografié. Por esos años, Manuel ya era toda una figura representativa de las corrientes vanguardistas de México, pero no solo de México. Su evolución creativa seguramente se nutrió de su experiencia años antes, cuando había sido estudiante becado por la importante Juilliard School of Music de Nueva York, y por su insaciable curiosidad por conocer la obra de compositores contemporáneos alrededor del mundo. Desde entonces desarrolló vínculos profesionales y relaciones de amistad que durarían toda la vida y cuyos frutos pudieron verse reflejados en muchos conciertos de música contemporánea organizados por él, como los conciertos por todos conocidos del Foro de Música Nueva, festival creado por él que continúa presente en la vida cultural de nuestro país. Todo esto es parte de nuestra historia cultural. Ahora, ¿a qué se le llamaba teatro musical? En este punto me veo obligada a dar una breve explicación acerca de este género, en especial en atención a nuestros escuchas más jóvenes. El teatro musical nada tiene que ver con la comedia musical. Aquí pido una disculpa a los especialistas y a los conocedores de la música de concierto del siglo XX, pero quiero delinear estas diferencias para quienes no hayan oído hablar de esta corriente. Teatro musical fue el nombre que le dieron los compositores hispanohablantes a una forma de experimentación vanguardista donde diversos lenguajes escénicos sonoros se integran. Si bien el teatro musical puede considerarse pariente más o menos cercano del happening de los años 50 y 60 y también del llamado performance, nacido por esos años y que ha evolucionado de maneras muy diversas en todo el mundo, el teatro musical se diferencia porque el elemento improvisatorio es menos preponderante. Como ya he dicho, Manuel crea para Mixteria y para Trauma una partitura específica, desde qué hace la bailarina, por dónde entra, por dónde sale, con directrices dramatúrgicas y actorales precisas, y también cómo se mueven, qué hacen, qué dicen los actores. En ambas obras, los puntos de partida son 2 poemas, uno de cada obra, también escritos por Manuel, que son además estímulo y sustentación de toda la acción escénico-sonora. Y aunque en esos años no se hablaba de multidisciplina ni de transdisciplina, algunos músicos mexicanos como Manuel y Alicia ya experimentaban con estos conceptos. Que el procedimiento no tuviera nombre, que no hubiera sido bautizado como transdisciplina todavía, no quiere decir que no existiera. Aquí me detengo un momento frente a una reflexión que considero trascendental. ¿Por qué tenemos una memoria tan corta? En especial para las aportaciones brillantes de artistas que nos han precedido y que podrían nutrir y dar luz a nuestros propios procesos creativos en la actualidad.
¿Por qué? ¿Por qué la insistencia en creer ser generación espontánea, que se autonombra la primera en inventar rutas innovadoras en el arte? Esto de innovar será posible siempre y cuando conozcamos qué han creado y aportado otros antes de nosotros. Si no, simplemente es un acto de hubris, de arrogancia y de ignorancia, la peor combinación para un artista que se precie de serlo. Haciendo honor a las aportaciones de Manuel, quiero compartirles parte de un texto que escribió mi madre con motivo de su cumpleaños, el cumpleaños de Manuel, en 1986, apenas 6 meses antes de morir mi madre. El texto dice: Señoras y señores, nos hemos reunido aquí para celebrar juntos el cumpleaños de un amigo, Manuel Enríquez. Sucede con frecuencia dentro del desarrollo cultural de cualquier país que la publicidad trasciende la capacidad de juicio. Y es así que tanto entre conocedores como entre legos, el nombre de Manuel Enríquez es más conocido que su obra. Porque Manuel Enríquez ha sido cuestionado a todo lo largo y ancho de su carrera. No es compositor nacionalista, opinan algunos que defienden una idea imprecisa del honor y la identidad nacionales, en vez de atreverse, con verdades y conocimientos, a cuestionar una corriente estética. Es aleatorio, dicen otros. Aquí, dice mi madre, ¿verdad? Aquí tengo que aclarar que la primera vez que oí esto como cargo al compositor, vínoseme encima. Le supuse implicaciones esotéricas y reflexioné a propósito. La situación sigue siendo la misma. El solo planteamiento es sorprendente y no logro dar con la verdadera significación de esta acusación: ser aleatorio. Utiliza los instrumentos arbitraria y caprichosamente, haciéndolos sonar de manera no ortodoxa. Y cuando escribe, muchas veces no usa notas, han dicho algunos, incapaces de relacionar en Enríquez el pensamiento y el signo y la música, el signo y la cultura. Todo esto, continúa mi mamá, todo esto no parece sino hablarnos de una batalla entre Enríquez y la sociedad protectora de la vieja música, de la pugna entre el bien hacer musical y el derecho a pensar libre y creativamente. Continúa mi mamá. Tal acumulación de frases acusatorias no parece sino poner de manifiesto los íntimos y socialmente inconfesables deseos de algunos miembros de la comunidad mexicana, esos que quisieran, en el mejor de los casos, que la obra de Enríquez no existiera tal como es, o que no fuera al menos tan provocativa y polémica. Porque es un hecho que Enríquez tiene por lo menos 25 años de inquietarnos con sus obras, en las que muestra un pensamiento y un quehacer musical distinto, personal, poderoso y único dentro de nuestra cultura hoy. Enríquez colma con su obra impresionante el espacio que la vida reserva para los que se atreven a pensar y a expresarse de una manera diferente. Alicia termina su carta diciendo: y es la música de Enríquez más que su cumpleaños lo que yo sugiero celebremos hoy, además de la oportunidad de estar juntos alrededor de alguien a quien todos los aquí presentes queremos, respetamos y admiramos. Para ti, Manuel, dice Alicia, de todos nosotros, nuestro abrazo pleno de amistad y de afecto en este tu aniversario. Alicia Urreta, junio de 1986. Durante los años 70 y 80
Manuel me invitó en diversas ocasiones a venir a México, yo vivía en Nueva York, para participar en el Foro de Música Nueva, con obras mías y música de diversos compositores vivos. Siempre fue un gran honor participar en el foro y habla de la vocación inquebrantable de Manuel para apoyar a los jóvenes artistas. Y yo, en especial, le estoy muy agradecida. Manuel fue un compositor excepcional, digan lo que digan quienes lo envidian. Oír su música hoy es escuchar un universo luminoso, imaginativo y potente, la obra de un verdadero artista que además fue un extraordinario impulsor del arte, entregado, apasionado, que apostó con todo su ser a su labor, a la importancia de la creación artística, a la obra, la multiplicidad y el respeto que produce conocer verdaderamente al otro desde el arte. Gracias siempre, querido Manuel, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias. Hiciste un recorrido maravilloso de una vida, un recuento de tu vida y la vida con Manuel, la relación. Muchas gracias. Ahora pasamos con el maestro Alberto Cruz Prieto, gran pianista, quien además en estos eventos, en esta serie de conmemoración, hizo un concierto genial, fantástico, junto con el maestro Francisco García Torres, quienes tocaron la obra integral para piano de Manuel Enríquez y que está grabada, que la pueden ustedes ver, pueden repetir el concierto en línea en los canales de YouTube de la Biblioteca Nacional de las Artes y en el Facebook del Centro Nacional de las Artes. Pero bueno, el maestro Alberto Cruz Prieto ha presentado recitales en México, Finlandia, Alemania, Egipto, Irlanda, Holanda, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Bélgica, Hungría, Colombia, España, El Salvador y Austria. Realizó sus estudios en la Escuela Superior de Música bajo la guía de José Arceo Jácome. Participó en la Expo Internacional de Sevilla y el Festival Europalia en Bruselas, entre otros eventos. Su discografía está integrada por 45 discos, entre ellos The Man I Love, Nocturnos de Chopin, Blue, Ponce y sus contemporáneos, Imágenes mexicanas para piano, Deco, Concierto para piano y alientos de Stravinsky, Valses mexicanos, 1900, Canciones arcaicas y Gauguin, nominado al Grammy Latino en 2001. El maestro Alberto Cruz Prieto pertenece al grupo Concertistas de Bellas Artes y agradezco mucho su presencia. Les cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. En el transcurso de la vida, a veces uno tiene la fortuna de toparse con lo que yo llamo figuras tutelares. Estos grandes maestros que aparecen de manera insospechada, imprevisible, y nos cobijan de alguna manera. Algunos de estos personajes importantísimos en mi vida, en orden de aparición, han sido sin duda Alicia Urreta, Manuel Enríquez y Francisco Sabín. Yo entré en contacto con Manuel Enríquez precisamente por Alicia Urreta. Siempre hay unos enormes vínculos, como podrán constatar con la lectura del texto de Pilar. Alicia, entre otras de sus múltiples actividades, estaba en el Festival Hispano-Mexicano que se realizaba de manera alternada entre España y México, y había compuesto la música para una obra de teatro, para Mariana Pineda de García Lorca, que dirigió el maestro Luis de Tavira, pero ella no iba a estar en México y la música en cada función debía interpretarse en vivo en un piano, y en un piano en el que se debían utilizar técnicas extendidas. Entonces estaba buscando quién pudiese sustituirla para que ella se fuese tranquila a España y hubiese quien
pues, se integrara al elenco de la obra teatral. No éramos muchos pianistas que estábamos dispuestos a incursionar en aquella época en la música contemporánea. Gracias a mi maestro, José Arceo Jácome, en la Escuela Superior de Música, yo conocí el repertorio de Messiaen, Takemitsu, Toque Schoenberg, cosa absolutamente pues, de escándalo en la Escuela Superior de Música de esos años. Bueno, y creo que en la actual sigue siendo lo mismo, no han cambiado mucho los parámetros. Tanto así que en mi examen profesional incluí algunas piezas de Messiaen y muchos de mis sinodales no sabían quién era Messiaen, y estamos hablando ya de un clásico en aquel entonces, pero bueno, ese es otro asunto. A lo que voy es que conozco a Alicia, me cita en el teatro y me enseña la partitura. Y yo empiezo a ver signos que no había visto en ninguna otra partitura, una escritura no convencional, con la que yo no tenía referencias para saber cómo resolverla. Entonces, con toda la paciencia del mundo, me dijo, mira, se trata de esto. Aquí tienes que hacer un glissando de las cuerdas, aquí tendrás que hacer un clúster, y de manera muy afectuosa y con un gran respeto, a mí me hizo sentir muy seguro ante algo que era completamente desconocido para mí. Esa fue mi primera incursión en la música contemporánea, que era buenísima música, como siempre fue la música de Alicia, y esto me llevó a conocer al maestro Sabín, Francisco Sabín, en aquel entonces pues, director invitado con muchísima frecuencia Sinfónica Nacional. Empecé a tocar partes de piano y de celesta, ya que Alicia fue la pianista titular de la Sinfónica Nacional, y precisamente por los festivales hispano-mexicanos y sus constantes viajes, también necesitaba que la sustituyeran ahí. Entonces, bueno, entré al quite, y gracias al maestro Sabín, que fue, insisto, otro de estos maestros espontáneos, me jaló a mi primera participación en el Foro Internacional de Música Nueva, que había fundado el maestro Enríquez. Debe haber sido el cuarto, quinto festival, en un pequeño ensamble que dirigía el maestro Sabín. Recuerdo que hicimos obras polacas, alemanas, y para mí fue descubrir un mundo fantástico. Al final de ese recital, se me acerca Manuel Enríquez y se presenta, dijo, a ver, ¿y tú dónde estudiaste? Pues en la Superior de Música. ¿Y por qué estás tocando esta música? Ya le expliqué que gracias a Alicia y en mi interés que despertó el conocer nuevos lenguajes que me estaban pues, prácticamente vedados en la Escuela Superior de Música, decidí investigar, y que estaba yo pues poniendo inclusive obras de Stockhausen. Me dijo, ¿cómo? Yo lo conozco perfecto. Entonces ya platicando con más calma, me dijo, pues qué gusto saber que haya gente de tu generación a la que le importe ser un intérprete responsable de la música de su tiempo. Eso se me quedó muy grabado. Y sí creo que hay una responsabilidad como intérprete de abordar la música que se compone en nuestro tiempo. Es un campo... Pues, en aquel entonces estábamos proscritos los intérpretes que hacíamos música contemporánea, no nos importaba mucho, teníamos en una enorme actividad, había muchísimos foros donde presentarnos, y gracias a este apoyo, eso es lo que quiero recalcar, sobre todo en la personalidad de Manuel. Es una personalidad muy compleja, muy rica, podría destacar su enorme sentido del humor, era implacable con la mediocridad del medio musical, como también lo atestigua la carta de Alicia, se reía del nacionalismo de rancho, que bueno, en aquella época era verdaderamente intocable, y su enorme generosidad. Confió, bueno, no solo confió, nos abrió espacios a jovencísimos intérpretes, entre los cuales está Adriana, Lourdes Ambrís, ahora el Tambuco, el cuarteto de percusionistas de nivel internacional, el grupo Da Capo, entonces empezaba la Camerata, que después se convirtió en la Camerata de las Américas, y pasaron un par de años
y luego Manuel fue el director del Departamento de Música de Bellas Artes. Justo en ese año yo entro como concertista al grupo de concertistas del IMBAL, y pues fue un impulso definitivo en mi carrera. Recuerdo que la primera oportunidad que me brindó Manuel, me dijo: oye, me están pidiendo los herederos de Bernal Jiménez que se haga una grabación con la obra integral para piano. ¿Te interesa? Le dije: por supuesto que me interesa. Claro, no era repertorio contemporáneo, pero bueno, era un repertorio que nunca se había grabado de manera integral. Le dije: ¿y dónde grabaríamos? Me dijo: pues en la sala principal de Bellas Artes, esperabas otro lugar. Y bueno, como primera oportunidad para alguien que apenas empezaba su vida profesional, fue muy impactante, sentí una enorme responsabilidad y pues un enorme orgullo que una persona, un compositor que era interlocutor no solo de Stockhausen, de Pierre Henry, de Berio, pues nos brindase tan generosamente estos foros, pues que estaban reservados para gente consagrada. Luego vinieron experiencias como la Feria del Libro en Frankfurt, donde también, ya con una trayectoria un poco más larga, coincidimos el Cuarteto Latinoamericano y algunos de los compañeros que mencioné anteriormente. Respecto a la música para piano, acabamos de presentar la semana pasada, el maestro Francisco García Torres y yo, las 6 obras que compuso para piano solo y 2 obras para 2 pianos. Una de ellas, 1×4, que puede ser interpretada a 4 manos en un piano o en 2 pianos. Es, si mal no recuerdo, la primera vez que se presenta en un recital la obra integral. Varias de estas obras pues, fueron dedicadas a enormes pianistas. Una de ellas, Para Alicia, se llama la obra, jugando un poco con el Para Elisa, ¿no? Escrito para Alicia Urreta, bueno, con ánima, ni más ni menos que para el gran pianista alemán Gerhard Muench. Implicó un trabajo arduo, muy interesante, muy satisfactorio, y lo que a mí más me impresionó de esta experiencia fue ver la vigencia de esta música que fue escrita, en el caso de A Lápiz, pues hace 60 años. Es música que sigue siendo sorprendente, impredecible y que causa muchísimo escozor todavía en las miras estrechas respecto a lo que debe ser el repertorio. Uno de los elementos muy importantes es, también lo menciona Alicia esto, es que no usa notas, usa signos, tocan lo que se les da la gana. Pues no, hay cosas que están perfectamente reguladas, requieren de un pianismo muy elaborado, y algo que me pareció también novedoso en esa época es que permitiera al intérprete participar como un co-creador de la obra. La posibilidad de poder elegir el orden de algunos fragmentos son responsabilidad del intérprete, incluso de omitir o de repetir secciones, pues hacía que el intérprete tuviera esta responsabilidad también como un creador adjunto a la obra de Manuel. No sucedía mucho en repertorio compuesto en esa época, y es para mí el aspecto más entrañable que yo recuerdo de Manuel. Por supuesto también ya en la parte social, después de algunos recitales y conciertos memorables, como recuerdo alguno dedicado a la música de George Crumb en el Foro de Música Nueva, en el de Katy Berberian, pues después había pachangas fantásticas en casa de Manuel, donde uno podía platicar con George Crumb o con Katy Berberian o con Harris Parnay. Estamos hablando de un nivel pues insospechado e irrepetible, o sea, desde hace muchísimos foros pues el nivel de interacción y de interlocución pues cayó por los suelos, ¿no? Entonces, en aquella época, ya cuando yo vi este bajón, pues decidí retirarme de muchos de estos foros, porque ya con la referencia anterior pues me parecían bastante pálidos y poco satisfactorios. Por eso acepté la invitación ahora de Susana,
de participar en este merecidísimo e increíblemente tardío homenaje a Manuel. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, pues como había dicho, este conversatorio es Manuel Enríquez, un músico de su tiempo. Y hablando de tiempo, qué mejor que invitar a un amigo que es historiador, aunque su especialidad es el siglo XIX, pero que convivió con Manuel durante el siglo XX. Bueno, quiero presentar al doctor Silvestre Villegas Revueltas, licenciado y maestro en Historia por la UNAM, doctor en Historia por la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ha sido docente en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas en la misma institución. Miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana de la Secretaría de Educación Pública, miembro de la Texas State Historical Association, editor de la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y su principal línea de estudio es el siglo XIX, lo mismo en temas de la política mexicana que aquellos referidos al comercio, las finanzas y la ideología imperial que caracterizó el último tramo de la centuria decimonónica, la cual se transformó en 1918 al finalizar la Primera Guerra Mundial. Les presento al doctor Silvestre Villegas. Bien, muchas gracias. Sí. Bueno, pues después de escuchar a los tres maestros que se dedican a la música, dirán, bueno, ¿y este historiador de las finanzas y de la política qué? Bueno, pues resulta que generacionalmente no correspondo ni a la de Manuel Enríquez ni a de sus discípulos directos, pero mis padres, que es Eugenia Revueltas Acevedo, aquí presente, y Abelardo Villegas, ellos sí fueron muy amigos de Manuel, y como niño y luego adolescente, pues me tocó ir pues a algunas de esas fiestas, no sé si las mismas que dice Alberto Guzmán, pero algunas fiestas, y bueno, lo mismo él fue a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, seré breve, a mezclar un par de anécdotas de lo poco que puede interactuar una persona cuya diferencia son por lo menos 30 años de edad, ¿no? Pero que precisamente por los nexos familiares, pues convivió en casa de mis padres, y al mismo tiempo yo fui a las casas de Manuel en diversas ocasiones. Bien, sin duda alguna, pues era una personalidad que sobresalía en las reuniones. Yo le decía a mi madre, le decía a mi esposa, le decía a Susana, que yo recuerdo de dos personas que no son de mi generación, que son prácticamente contemporáneas, con las cuales, a pesar de todo, a pesar de las muy pocas ocasiones que platiqué directamente con ellos, era interesantísimo hablar con ellos, que es Manuel Enríquez y Silvestre Revueltas Peralta, ¿no? Que es el hijo de Fermín Revueltas, si no mal recuerdo, o sea, me falta el segundo apellido. Bueno, entonces eran dos personalidades verdaderamente interesantísimas de platicar, porque bueno, obviamente tanto Manuel como Silvestre se bajaban a la conversación pues de un adolescente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí va uno de estos primeros recuerdos. En la casa que tenían ellos, Manuel, en la colonia Marte o Reforma Iztaccíhuatl hace muchísimos años, me acuerdo en una de esas reuniones de sábado o domingo, era adolescente, y tenía, creo que eso pasó, unas grabadoras de Carrete Fisher. Y entonces cuando vi la grabadora de Carrete Fisher, pues me llamó mucho la atención, porque en aquella época que estaba de moda, totalmente fuera de la música contemporánea, muy, dijéramos, muy intelectual, pues era la música disco. Y entonces en los años 70, Donna Summer y compañía, bueno, pues estaban en otro mundo que obviamente no era la música que aquí los maestros han platicado,
pero me interesaba mucho ese tipo de aparatos porque un par de amigos míos queríamos hacer un sonido y la idea era si comprábamos una grabadora Fisher o una de ahorita no me acuerdo cuál era la otra marca, pero muy buena. Y entonces me platicó un poco por qué era mejor esta grabadora que la otra grabadora y cómo se ponían los rodillos de estos enormes cintas, ¿no? Y eso se mezclaba en aquellas reuniones con una espléndida comida. Y eso también forma parte de las vivencias de aquella época, ¿no? Entonces se comía muy bien comida mexicana en un ambiente muy, muy mexicano, que es un poco lo que resalta frente a lo que nos han dicho aquí los maestros, que es genuinamente un músico mexicano, un compositor que, como lo decían hace 8 días, salta la barrera del nopal y lo que nos han dicho ahorita de con quién interactuaba es el mundo internacional de la música, pero sin perder sus raíces mexicanas en lo privado, en la parte familiar. Entonces ese es un recuerdo. Un segundo recuerdo es, bueno, pues sucede que he estado leyendo con mucho gusto un libro de Juan Villoro que se llama La sombra del mundo, si no mal recuerdo, que es la relación que tiene Juan Villoro con su papá, con Luis Villoro, que es un gran filósofo mexicano. Y entonces, bueno, pues los que hemos estado en ese ambiente universitario, intelectual, bueno, pues resulta que vamos a los conciertos, vamos a las obras de teatro, inclusive cuando lleguemos aquí a esta sala, y pues resulta que éramos 2 o 3, también esa es una constante. O sea, ¿cuántas veces hemos llegado a conferencias, eventos de teatro, recitales musicales y está la familia y 2 o 3 amigos? Pues eso forma parte también de muchas actividades y entonces tampoco nos sorprende, ¿no? Y Manuel estrenó una obra, no me acuerdo cuál, en el Teatro Hidalgo. Y en ese Teatro Hidalgo yo creo que era la segunda pieza, antes del intermedio, pero lo que me impresionó fue el saco con el cual salió, que era un saco de brocado rojo o verde, pero un rojo, pero así, o sea, resaltaba frente a, ya saben, los músicos de toda la orquesta, de negro, en fin, aunque era de domingo, pero era otra época, cuando la gente no andaba así de guayaberas como estas, ¿no? Había moralidad en aquella época, no es cierto. Pero entonces, él sale con ese saco que es verdaderamente, forma parte igual de lo que ha dicho la música, nuestros queridos maestros de aquí a mi derecha, o sea, frente a lo formal o a lo académico que sería la música clásica tradicional y cómo se vestían, como que dijéramos la indumentaria de los músicos de la orquesta, dices yo salgo de verde o salgo de rojo, ¿no? Y entonces, bueno, eso forma parte también de un ser, ¿no? Es de un ser, y me acuerdo que bueno, se toca la X obra, no me acuerdo cuál era, y de pronto ya saben el típico y entonces siempre hay alguien que ella y dice y sigue la obra. Después han pasado décadas y uno cuando va a la sala Netzahualcóyotl, yo digo que debería, eso yo lo vi en los Estados Unidos, había un foquito donde decía aplausos, aplausos, porque la gente sigue aplaudiendo cuando no se debe. Hace mucho tiempo vino un cuarteto de Jerusalén que tocó los de, creo que era de Shostakovich, y entonces el último movimiento de uno de esos cuartetos acaba genuinamente en un sinsonido, no sé cómo se diga en música, pero es absolutamente silencio, y pasan los minutos y se acaba el concierto, pero obviamente eso le pasaba creo que a este director amigo de Jorge Carpizo, ¿cómo se llamaba? Jorge Velasco, que entonces alguien en Bellas Artes o estaba tocando, dijimos, el adagio de Albinano y era alguien que le quería echar a perder el concierto. Pero en fin, son anécdotas que valen la pena. Y luego también, así como les decía lo de Fisher, lo del saco verde o rojo, una última que es viene a la casa, estamos cenando, yo creo que eso ya debe haber sido
a principios de los 80, no, mediados de los 80. Y entonces saco un disco que acababa yo de comprar en una vieja tienda icónica que era Hip 70. Y entonces Hip 70 saco un disco de jazz de Charlie Mingus. Es un disco blanco con la foto en negro. Y entonces es un jazz muy contemporáneo, o sea, no son los estándares de los años 40, 50, sino ya son composiciones de Mingus muy contemporáneos. Y entonces en esa escena me dice, oye, qué bien está tocando fulanito, no sé si era un clarinete, sí, no, Mingus, pero entonces es verdadero, o sea, estábamos cenando y luego suele suceder con los especialistas que es como yo no veo series de historia porque no, aquí le falta esto. ¿Por qué dijeron aquello? Yo creo que lo mismo le pasaba a Manuel en ese disco. Dice, qué bien está tocando esta cosa, hay una disonancia muy bonita aquí, bla, bla, bla. Y entonces es el músico absolutamente serio, el músico académico que puede tocar, como lo dice aquí el maestro, con una anotación musical verdaderamente novedosa, pero que también se puede ir a lo clásico o a la música de un adolescente, decir, oye, para oír a Donna Summer y Gloria Gaynor te recomiendo esta cosa, o algo ya muchísimo más cerebral como es el jazz de estas composiciones de Mingus. Y eso va un poco en relación a lo último que yo quisiera mencionarles. Como historiador, y lo que me encargó Susana, bueno, pues me puse a estudiar un poquitín, y entonces empecé a ver los años 60 y 70, y entonces consulté varios libros. Y los años 60 y 70 en México, no quiere decir que los 80 no lo sea, pero los años 60 y 70 son verdaderamente de una explosión de todas las artes. Eso se ve en las fotografías, se ve en las fichas históricas, que son es el teatro, son los cuentistas, ya hablaron de Octavio Paz, pero dijimos, algunos son los grandes, pero hay otros que no están, dijéramos, necesariamente en lo que se dice, la primera línea, pero que están en la danza, ya lo dijeron de Alicia, en muchas cosas, y es un mundo, el México de los años 60 y 70, que corresponde genuinamente a una época histórica que va definiendo ciertas modernidades y que, como dijo el maestro, que es una especie como de oposición entre un México antiguo que seguía insistiendo en ese proyecto también cultural de la definición de un México, de un nacionalismo del siglo XX, y alguien, y no solamente alguien, muchos artistas en las diversas especialidades que dicen, vamos a bailar de manera distinta, vamos ¿cómo se llama?, a componer de manera distinta, o también en un régimen que no se nos debe olvidar, eso es muy importante, donde había una censura muy, muy fuerte, que en el teatro como en el cine, ¿cómo podemos ejercer la crítica al régimen, etcétera, de una manera, pues ya no dijéramos de lo que sucede el día de hoy, sino hay una serie de películas en aquellos años que rompen precisamente con lo que nosotros conocemos como las películas de la época del cine de oro mexicano. Pero entonces es ese esfuerzo que está en los músicos, que está en la gente que hace danza, en la gente que está haciendo las nuevas exposiciones de pintura, o los que hacen las películas, con la idea de avanzar, hasta donde pues la sociedad mexicana, y eso hay que señalarlo, pues la sociedad acepta. Claro, ya lo sabemos, hay una gran cultura que tiene una serie de limitaciones, una serie de ideas, y la gente que quiere ir más adelante. Y eso ya genuinamente para redondear, sería una de las grandes discusiones entre un revolucionario y alguien que quiere conservar, el conservador. Y el conservador no me estoy refiriendo a la gente que hace para atrás o que quiere un retroceso de las cosas, sino que quiere conservar. Esa es la idea, que quiere conservar. Y entonces, en el siglo XIX, Melchor Ocampo dice, en relación a la reforma liberal, dice, si no obligamos
a los gobiernos, a los diputados, a la gente que está, ahora sí que está discutiendo la cosa pública, a que avance, la sociedad mexicana no va a avanzar, ¿no? Entonces, ese es el papel de los legisladores, de los músicos, de los cineastas, al decir, bueno, esto es lo normal, esto es lo estándar, vamos un poquito más adelante, y ese adelante, y ese adelante, y ese adelante va a hacer que en las artes o en la política se vea un cambio en las cosas, dijéramos que caracterizan un determinado momento histórico, ¿no? Y entonces, sin duda alguna, lo que nos han planteado es, en los años 60, 70, 80, por lo menos de lo que yo pude ver recientemente, sin duda alguna es una época de un florecimiento de esta idea de buscar nuevas respuestas, nuevas alternativas. Cuando usted estaba hablando acerca del teatro de la música, teatro musical, bueno, pues un tío mío, que es Guillermo Villegas, bueno, pues en algunas ocasiones uno iba a ciertas cosas aquí está su hijo, que es mi primo, Max Villegas, pues eran cosas rarísimas. O sea, íbamos a ciertos lugares, yo me acuerdo del Foro Isabelino, que estaba ahí en Villalongín, y yo como jovencito decía, ay, en la torre, qué cosas, pero era eso, eran nuevas formas de expresión. Y entonces, ese tipo de teatro, y luego sacaban unas especies de grandes dibujos, y decía, esto se lee de esta forma, y yo decía, bueno, pues sí, ok, pero bueno, en fin, pues muchas gracias. Muchas gracias, Silvestre, gracias a todos por su participación, y creo que han enriquecido enormemente la visión de nuestro público y de las nuevas generaciones para entender un poco de lo que fue un Manuel Enríquez vanguardista, pero además creo que con lo que ustedes han comentado, los tres, Alberto, Pilar, Adriana, es algo que mucha gente no ha reconocido o no se ha dado cuenta. Manuel Enríquez sabía reconocer el talento en los jóvenes. No a todo mundo le daba la oportunidad. Él sabía con quién, o sea, de verlos, de escucharlos, y reconocía el talento. Él sabía quién iba hacia adelante, quién era un músico comprometido. Y él daba y eran como hijos, realmente eran como sus hijos. Y una de las cosas de Manuel Enríquez, de esa generosidad, de apoyar, de compartir, de buscar contactos, y como decía Alberto, invitar a cenas para que conozcan, que cenen con George Crumb, que hablen con él, que hablen con Ligeti, con Berio, en fin, él propiciaba que esos encuentros fueran no solo musicales, sino personales, individuales y de amigos. Pues no me queda más que agradecer su presencia, agradezco a los participantes, me han hecho pasar por todo un mosaico de emociones. Muchísimas gracias por haber aceptado, y gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.